que los demonios pueden presentar algunas peticiones delante de Dios y Dios decide si opta por hacerlo o no. En este caso, ¿cuál fue la petición de los demonios? ¿Se acuerdan? ¿Que qué? Que no los atormentes. Señor, Hijo del Dios Altísimo, no me atormentes, por favor. Esa es una petición. Y en otras palabras, no me atormentes, no me envíes al infierno, por favor. ¿Qué más dice adelante? Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, aquí vamos a revelar algo interesante. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Usted lee la Biblia así? ¿Los textos? Ok, perfecto. Y contestó, somos muchos. Pero usted cava profundo en ese estudio, se sumerge en ese estudio. Al principio dice la Escritura que un hombre con un espíritu inmundo, 1 más 1, pues está hablando de singular, uno. Un hombre con un espíritu inmundo, singular. Dice que confrontó o fue al Señor Jesús. Pero aquí viene la pregunta. Cuando el Señor Jesucristo a ese uno le pregunta, ¿cómo te llamas? Ese uno contesta, Legión me llamo. Los estudiosos bíblicos dicen que cuando este demonio llamado Legión contesta, no se oye una voz, sino que se oyen cientos de voces, múltiples voces. Legión me llama. Algunos han tenido la desdicha de mirar la película El Exorcista, ¿verdad? Algunos han tenido la desdicha, porque no es bueno ver esas películas, de mirar el Exorcista. Cuando habla esa mujer pintada como payaso y demás ahí, que da miedo, ¿verdad? Aterroriza. ¿Se oye una voz cuando habla o se oyen múltiples voces? Muchas voces, ¿sí o no? Ese es el sentido del estudio que cuando ellos contestan, Legión me llamo, no contesta uno, sino contestan muchos al Señor Jesucristo. Ahora, ahí va otra pregunta u otra enseñanza. Pero ¿por qué la Biblia a mí me dice que solamente era un espíritu? Porque aquí usted se va a dar cuenta de algo importante. Algo que para nosotros no ha querido ser importante. Algo que para nosotros no le queremos prestar atención. ¿Qué es, hermano Leo? Aún los demonios se sujetan y se someten a autoridad. Y cuando el escritor habla, cuando el escritor dice que era un hombre con un espíritu inmundo, está hablando del representante de todos los demonios. O sea, que hay personas, vamos a poner un ejemplo. El representante de la gran comisión como iglesia, hablando humanamente, es el pastor a su servicio. Lo digo con modestia. La gente allá de otra iglesia no tiene que decir cuando quiera mencionar la gran comisión, la iglesia de la gran comisión, donde está Griselda, Nancy, la hermana Sandra, la hermana Brent. No. Con que diga la gran comisión, la iglesia que pastorea el hermano Leo, ya saben de quiénes están hablando. Por eso aquí, cuando este demonio contesta, Legión nos llamamos, solamente se refiere el escritor de que era un demonio como el representante de todo este equipo, de la legión, ¿entiende? Son pequeñas perlitas que les doy para que usted se fije que leer Biblia no solamente es leer, sino que es estudiar. Porque uno lee la gramática y somos buenos en gramática, dijo esto, pero ahora da el siguiente paso.
para poder entender estas preguntas que se le hacen al texto. Amén. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. ¿Qué simbolizan los chanchitos? ¿Qué simbolizan los cerdos? En la ley simbolizaban inmundicia, simbolizaban pecado, maldad, la inmundicia, lo malo, lo sucio. ¿A dónde querían ir? Hermano Gilberto, ¿me puede cerrar la puerta? Hermano, ¿a dónde se dirigían estos demonios? ¿A dónde se dirigían? A lo inmundo. Es donde ellos quieren vivir. Iban a salir de un cuerpo de un hombre que quizás estaba en pecado, estaba rompiendo principios, pero ellos no querían dejar de seguir estando en lo que representa inmundicia. ¿Quiénes? Los cerdos. Ahora, usted ve más adelante, escuchen, usted ve más adelante que dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, ahora sí, escuche, la gramática ya cambió. Ya no dice, y le rogó el demonio, ¿verdad? Ahora dice, ¿qué es lo que dice? Y le rogaron todos los demonios, para que vea que no le estoy mintiendo, que este espíritu de legión, etcétera, le estoy explicando tal y cual es. Todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio, para que vean que el Señor Jesús les da permiso a los demonios de hacer ciertas cosas, hermano. Cuidado. El Señor Jesús le da a los demonios permiso de hacer ciertas cosas. Tenga cuidado. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿de quién? Del hombre, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿2000 qué? 2000 demonios. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hermano Leo, disculpe, ¿qué representa este despeñadero? El despeñadero es una representación o una gráfica del infierno. El que estos demonios entren al hato de cerdos y se vuelvan o se vuelquen a ese despeñadero es una representación que los demonios, lo inmundo, se va al infierno, hermano. Iglesia de Jesucristo, tenemos que estar con las alertas al máximo, viviendo en la santidad que nuestro Señor Jesucristo nos mandó que vivamos. Lo vergonzoso de esta historia, que ya estamos para concluir, es de que hubo hombres que eran dueños de estos puercos, de estos cerdos, de estos chanchitos. Se enojaron con el Señor Jesús porque el Señor Jesús libertó a un hombre endemoniado. Se enojaron ellos con el Señor Jesús y lo querían correr. No lo querían ver allí. Ellos preferían lo inmundo a los cerdos, que es la representación. Los cerdos representan lo inmundo. Ellos querían lo inmundo, los cerdos, que querer a Cristo en ese lugar donde ellos vivían. ¿Sabe cuál es lo triste del caso? Que hay mucho cristiano que dice amar a Cristo, que en vez de querer a Cristo en tu casa, en tu vida, en la iglesia, oiga, en tu trabajo, porque muchos corremos a Cristo y decimos, yo aquí ni te necesito, tengo a mi jefe, tengo a mis amigos, en la calle o donde quiera que podamos ir. Lo triste del caso es que preferimos al hato de cerdos que a la presencia del mismo Cristo, hermanos. Así es que pongámonos muy listos para discernir. La palabra de Dios es muy clara, pero a Dios sea la gloria porque el Señor libertó a este hombre
de esos demonios, y dijo el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. Ahora lo ven como vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Por qué? ¿Cómo unas personas tienen miedo de un milagro? No están acostumbrados, se asombran. El día que usted reciba sanidad, donde usted tiene o donde usted necesita sanidad, no se asombre. Usted diga, gracias Señor, yo sabía que tú lo podías hacer. Y si lo hiciste, gloria sea al Señor. Iglesia, concluyo. El ataque y las acechanzas del diablo vendrán. A unos de una forma, a otros de otra, pero vendrán. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia me dice que aunque el infierno se levante contra la iglesia, no prevalecerá contra nosotros, pero también está en proporción directa a que nosotros estemos caminando en santidad, en autoridad, en la palabra. Si no, no va a pasar absolutamente nada. Espero que estas pláticas, este tipo de pláticas, como que de momento no me llaman la atención, como que de momento son ciertamente aburridas. Es que eso no pasa en mi vida, hermano. Apostasía, pues usted predica la palabra. Yo no estoy rodeado de apostasía, ni contra mí viene el enemigo, hermano. Todo cristiano, tarde que temprano, se va a enfrentar al reino de las tinieblas. ¿Quiere experiencias que le cuente que he vivido? Invítame a un café y vamos a hablar de experiencias. Aquí en el púlpito no vamos a hablar de experiencias. Contra demonios, en liberación, lo que he visto, lo que otros hombres de Dios me han contado. Este reino de las tinieblas para el cristiano no lo toman en cuenta. Tienen niños con pesadillas, es porque le di mucha comida. Tienen niños que no pueden dormir, aún el esposo, la esposa, los hijos. Hay un montón de disturbios, tanto espirituales como mentales, y la gente, hay alguna enfermedad, no disciernen nada el mundo espiritual. Cuando hay un hombre de Dios o una mujer en casa, percibe algo así, lo primero que dice, vamos a orar. Vamos a orar. E incluso cuando usted aprenda a discernir y a percibir el mundo de las tinieblas, hasta el cuerpo lo siente. Dios nos ha dado algo en este cuerpo, que cuando es Dios, se siente una presencia preciosa. Usted dice, ay, se me eriza mi piel, siento una presencia de Dios. Pero así mismo, cuando son demonios, se le eriza su piel, se siente que se le paran todos los pelitos, pero usted siente ese temor. Usted dice, aquí la cosa no está bien. ¿Ha visto sombras? ¿Ha estado soñando? Los ataques que vienen a nuestras vidas, ataques de sueños de índole sexual, de índole de brujería, de índole de pleito. Estamos a veces en el altar, los ataques que trae Satanás en cuanto a pensamientos, contra la hermana, contra el pastor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y usted no discierne? No, hermano, ya es tiempo. Aprenda a hacer esa batalla espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que todo espíritu inmundo tú lo ates, lo eches fuera en el nombre de Jesús. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi vida te la entrego. Si he pecado, si he fallado, límpiame, Señor, restáurame. Quiero comenzar de nuevo. Y adelante, adelante. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, mi Dios amado. Te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por permitirnos predicar esta palabra que quedó inconclusa, Señor, la semana pasada. Esta semana respecto a la apostasía. Hemos mostrado un video, Señor, aún de una persona que podríamos decir es nuestra
conocida, amiga, compañera en la fe, pero que hoy en día sus dichos y sus hechos dicen otra cosa. La apostasía ha llegado y aún a muchos de nosotros ya nos ha visitado. Este texto nos enseña que esos espíritus demoníacos vendrían contra la iglesia, espíritus demoníacos de brujería, espíritus demoníacos, Señor, de perturbación, de confusión. Pero, Señor, nosotros te tenemos a ti. Te pido que nos ayudes, Señor amado, a caminar, Señor, en el camino de la verdad, en el camino de la justicia. Perdona nuestros pecados. Renunciamos a aquello que nos ata, Señor, con el enemigo, consciente o inconscientemente que hacemos pacto con él de una manera u otra. Limpia nuestro corazón de raíces de amargura, del dolor, de la envidia, del celo, de la oposición o la división entre unos y los otros, Señor. Espíritu de Dios, perdónanos si te hemos contristado. Queremos ser guiados por ti y hacer tu voluntad. Señor, tu palabra sea bendita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.